Ahora sí, ¿me escuchan? Hola chiquillos, buenos días. Ya, ahora somos 12 en el curso. ¿Se escucha bien? Ya. Chiquillos, para los que no tienen la guía de noviembre 1 lista, esta va a ser una instancia en donde la vamos a poder resolver en conjunto, igual que las veces anteriores, ¿ya? Para los que la tengan lista, pueden revisarla, ¿ya? Yo creo que vamos a empezar porque ya no creo que se conecte alguien más. Les quería mostrar un video primero. No voy a activar cámara porque se va a pegar. O si me quieren ver me dicen. No, gracias, van a decir. Ya. Les quería mostrar un video primero. Y preguntarles quién tiene la guía lista de los que están acá. Yo he recibido de Adrián, creo, de Benjamín. Y no me acuerdo quién más. Pero de los... No. Los demás, los que están acá, ninguno tiene Elian ya la hizo. Ya. Chiquillos, se complicaron mucho con esta guía y esta guía es muy fácil. Y también les quería comentar que la guía de... ¿Y cómo haremos para darnos la cuenta? guía de noviembre 2, les aviso al tiro que no es guía. Ya no mandé guía para este nuevo cuadernillo, que es el último. Lo que hice fue que la primera semana, porque son 2 semanas, ¿cierto? La primera semana van a tener tiempo para ponerse al día con los trabajos atrasados de cualquier mes, ¿ya? La primera semana va a ser para las personas que tengan tareas pendientes, las que no pueden tomársela como semana libre, esa semanita. Y la segunda semana lo que yo voy a hacer va a ser un test. Voy a agendar una clase por Meet extra, como lo hacíamos antes, y voy a hacer un test de quizzes, ¿ya? Y ese test de quizzes lo van a tener que responder y va a ser con nota, ¿ya? Y va a ser con nota extra. Así que por favor pónganse al día porque les voy a dar plazo para que descansen. Ya, ahí creo que ¿A qué temperatura está? ¿Se entendió lo que yo dije, chiquillos, con respecto a este nuevo cuadernillo? Ya, la Kelly dijo que sí, los demás no. Cristian, mira, todos los cuadernillos se entregan para contemplando 2 semanas, porque son quincenales, ¿ya? Esta segunda quincena de noviembre, o sea, este nuevo cuadernillo, noviembre 2, siempre son 2 semanas para hacer las tareas, ese es el plazo, ¿ya? Entonces, en la primera semana yo les estoy dando plazo para que ustedes entreguen trabajo atrasado si es que tienen trabajo atrasado, solo desde agosto en adelante, para que se pongan al día. Ya para la segunda semana de esta quincena, que sería la última semana de noviembre, voy a programar, agendar una clase por Meet, ya ustedes ya conocen esa plataforma, y ahí vamos a responder un test de quizzes. Esos que yo les pongo juegos, karaoke ya, pero esta vez no va a ser juego ni karaoke, va a ser un test de ciencias. Y va con nota, entonces tienen que entrar para participar. Eso. ¿Quedó claro ahora, Cristian? Ya. Empecemos entonces con el video. Esta guía habla sobre la curvatura del agua, de la temperatura del agua. Y era muy fácil, chiquillos. Así que, mire, les voy a mostrar este video que es introductorio para que empecemos. Dependiendo de la temperatura. ¿Quieres saber por qué? Mira el siguiente video. Hoy empezaremos con un tema nuevo, el agua. Por eso vinimos al laboratorio. En este recipiente de vidrio especial traje hielo y con este termómetro mediremos la temperatura. ¿Y cómo haremos para darnos cuenta a qué temperatura está?
Los termómetros como este tienen un material adentro que se llama mercurio. El mercurio sube o baja a lo largo del termómetro según la temperatura. Con temperaturas bajas, el mercurio baja. Y con calor el mercurio sube, es decir, la temperatura es alta, ¿no? Exacto. ¿Vieron que cuando ustedes están enfermos sus padres usan el termómetro para ver si tienen fiebre? Bueno, si se fijan, a lo largo del termómetro hay pequeñas marcas que nos indican diferentes temperaturas. Sí, pero para medir a qué temperatura se encuentra el hielo, ¿cómo debemos hacer? Tenemos que colocar el termómetro adentro del recipiente y esperar un par de minutos a que el mercurio se acomode. Luego observamos hasta dónde llegó la línea de mercurio y esa será la temperatura del hielo. El mercurio llegó a la línea del cero. Excelente. La temperatura del hielo en este momento es de 0 grados centígrados. Lo que haré ahora es colocar con mucho cuidado un mechero encendido debajo del recipiente y veremos qué ocurre con la temperatura. El hielo se está derritiendo. Sí, el agua en estado sólido se transforma en agua en estado líquido. Ahora que todo el hielo se derritió, ¿qué va ocurriendo con la temperatura? La línea de mercurio está subiendo. Ahora marca casi 20 grados centígrados. Muy bien. Y si esperamos un poco más, veremos que el agua comienza a hervir. Sí, ya empezó a hervir y la temperatura del termómetro marca 100 grados. Muy bien, es hora de sacar algunas conclusiones. Al igual que los otros materiales, al agua la podemos encontrar sólida como el hielo, líquida o gaseosa. ¿El agua en estado gaseoso es el vapor que sale ahora del recipiente? Exacto. Además, el agua pura se congela o descongela a los 0 grados centígrados, pero hierve cuando se encuentra a 100 grados centígrados. ¿Por qué dijo el agua pura? ¿Hay agua no pura? Cuando hablamos... Ya. Lo voy a dejar hasta acá porque no lo pueden ver todos y en realidad esto ya lo sabían. ¿Ya? Es que no tengo YouTube. Ah, ya. Chiquillos, vamos a empezar. Como en modo de resumen, ¿ya? La materia se encuentra en 3 estados y en este caso vamos a hablar de la materia del agua. Sólido, líquido y gaseoso. Ustedes eso ya lo saben, que se llaman los estados de la materia, ¿cierto? Y se cambian por otros estados, se llaman cambios de estado, que son condensación, fusión, vaporización y congelación, ¿ya? Y cada uno representa como un cambio, ¿ya? Por ejemplo, en condensación es de gas a líquido, fusión de sólido a líquido, vaporización de líquido a gas y congelación, que en realidad no se llama así, líquido a sólido, ¿ya? Y vamos a ver al tiro de la guía. Esta es la primera parte de la guía, chiquillos. En el video habla sobre un aparato que todo el mundo conoce que se llama termómetro, ¿cierto? Y eso sirve para como medir la temperatura del agua. Y adentro de ese termómetro hay mercurio. Y el mercurio, al contacto con el calor, uno puede medir la temperatura del agua. Por ejemplo, sale que si la temperatura es baja, el agua en este caso pasa de estado líquido a sólido, ¿cierto? Y si la temperatura sube, pasa de estado líquido a estado gaseoso. Ya, acá, en este primer tramo, en este primer vasito, ¿qué es lo que representa? Si alguien me puede decir, ¿en qué estado se encuentra este vaso? Chiquillos, chiquillas. ¿Está bien que no activen las cámaras? Sólido, bien, sólido. Y la temperatura que está acá en el gráfico, ¿de cuánto grado es? Fíjense que aquí está la escala de la temperatura. ¿Cuántos grados es de temperatura? Porque acá está, en este gráfico acá, está la temperatura y esta muestra el tiempo. 0 grados, bien. Entonces, si yo mantengo en 0 grados el agua,
se congela, ¿ya? Por lo tanto, aquí, ¿qué sería? ¿Qué estado de la materia? No, líquido, no. Sólido. Vean, va de menos de 0 grados a sobre 100. Va de menos a más, la temperatura va aumentando. Después acá en este segundo vaso, este hielo, algo le pasa a este hielo, ¿cierto? La temperatura como que va, se mantiene acá, pero hay un cambio. ¿Qué pasa aquí con este recipiente? Lo que contiene este recipiente, ¿en qué queda el hielo? Se está derritiendo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cómo se nombra esto? Sólido líquido, bien. ¿Ven qué es fácil? Chiquillos, súper fácil y había recibido súper poca guía. Ya, acá en el gráfico muestra que la temperatura va aumentando. Por lo tanto, cuando va aumentando, ese hielo ya está totalmente derretido. ¿Y en qué estado se encuentra? Líquido. Después, acá hay una mantención. Fíjense que acá, entre el B y el C y el D y el E, no está aumentando la temperatura. La temperatura se mantiene. Si se dan cuenta que... ¿Cómo se llaman estos dos? Miren, ¿qué pasa acá en el punto B y C y en el D y el E? Que la temperatura se mantiene. ¿Qué pasa ahí? No se lo pide la guía, yo no se los pedí, pero pasa algo ahí. Porque todo lo que ustedes me están nombrando en estos recuadros son cambios o sea, son estados de la materia. Pero acá, ¿qué pasa? ¿Saben? En el B y el C y el D y el E. Ya. No, pero ahí vamos a ver. Bueno, y en el último recuadro, acá pasa a estado, el agua se evapora totalmente, ¿cierto? Y pasa a estado gaseoso, como dijo la Maya. Entonces, las respuestas serían así. Sólido, sólido líquido, líquido, líquido gas, a gaseoso, ¿ya? Y yo, que les nombré estos puntos B y C y el D y el E, aquí donde la temperatura se mantiene en una constante, se producen los cambios, ¿ya? Porque si se fijan acá están, miren, aquí se nombra solo uno, sólido, líquido y gas, pero donde donde voy nombrando dos estados se produce un cambio. ¿Ven? ¿Dónde están los rojos? ¿Se entiende? En el E pusiste líquido. Yo en el E puse ligas. En el D, la intersección D y E, sí, está bien. Si pusiste igual que sale acá, líquido y gas, está bien. Pero acá donde dice líquido gas, también eso representa vaporización. ¿Ya? Porque es un cambio de estado. ¿Ya? No sé si alguno lo tenía mal, pero lo puede corregir. Después, acá están las preguntas. Dice, escribe en el recuadro los estados de la materia del agua a medida que aumenta la temperatura. Ya lo hicieron, ¿cierto? Después dice, ¿por qué el agua va cambiando de estado? Esto es muy fácil. Los leo. ¿Por qué el agua va cambiando de estado? Pasa de sólido. Sí, muy bien. Porque la temperatura del agua va subiendo, va en aumento. El gráfico lo muestra así. Sí, muy bien, Ian. Después, ¿a qué temperatura se produce la ebullición del agua? Esta pregunta ustedes la tienen que saber porque se la enseñan desde chico. ¿A qué temperatura se produce la ebullición del agua? La ebullición, ¿qué quiere decir la ebullición? Cuando hierve, cuando le salen esas burbujitas al agua. En el termómetro, ¿cuánto marca? Algo así era. ¿Cómo? 100 grados Celsius. 100 grados Celsius, muy bien. Ustedes, chiquillos, no se le olviden nunca que el agua hierve a los 100 grados Celsius. ¿Ya? ¿A qué temperaturas? Y aquí si ven en el gráfico, aquí sale justo 100. Y aquí sale. ¿Ven? Por eso mostraba el gráfico esa temperatura. El punto de ebullición. Después, ¿a qué temperatura se produce la fusión del agua? ¿Qué era la fusión? ¿Se acuerdan lo que era la fusión? Pero, ¿qué hacía? ¿Qué pasaba en la fusión? ¿Pasaba de qué estado a qué otro estado?
La fusión. ¿Qué es la fusión? ¿Se acuerdan? Porque dice, ¿a qué temperatura se produce la fusión? Y yo tengo que saber esta pregunta. O sea, yo tengo que saber lo que es fusión primero para poder responder esta pregunta. ¿Mm? ¿Se pasa el estado sólido y a estado líquido? Bien, muy bien, Leandro. La fusión del agua es cuando pasa de estado sólido a estado líquido. Y si yo devuelvo a mi gráfico, acá se produce el cambio, ¿cierto? ¿Y en qué grado se encuentra? En el grado 0. Bien. Por eso yo lo puse acá en rojo, aunque no se los pedí, pero lo puse en rojo para que pudieran visualizar bien. Ya. ¿Tienen todas las personas respondidas hasta acá la guía? Ay, aquí no había visto el chat. El Agustín y la Kelly también ya lo respondió. Ya. Después dice, ¿qué representa el tramo A y B? Dice AB. Voy a poner AB. AB. ¿Ah? La fusión del agua. La fusión sería BC. Pero el A y B, el estado sólido. Eso es, chiquillos. Representa el estado sólido del agua, nada más. ¿Ya? Entonces, la pregunta E dice, ¿qué representa el tramo AB? El estado sólido. Después, ¿qué representa el estado BC? Y en el estado BC yo me devuelvo a mi gráfico y digo BC. Ah, ¿qué pasa acá? Sólido líquido, pero también representa el cambio de estado. Representa el cambio, que es la fusión. Acuérdense, cuando salen dos estados, que es sólido líquido y aquí líquido gas, siempre cuando salen dos es un cambio de estado. ¿Ya? Sé que suena como trabalengua y enredado, pero cambio de estado es fusión, evaporización, condensación, etc. Los estados son sólido, líquido y gaseoso. ¿Ya? Ya. Ahora, la otra pregunta. ¿Qué representa el tramo CD? Voy a retroceder mi gráfico. No dijo que era la fusión del agua. Ah, la fusión del agua es el BC, el tramo BC. Ya. Y el tramo CD representa el estado líquido del agua, ¿cierto? Chiquillos, no peleen por todo. Yo lo estoy leyendo. No lo puedo nombrar a todos, pero sé que están respondiendo. ¿Ya? Y después, ¿qué representa el estado DE? Y yo me devuelvo a mi gráfico el DE. ¿Qué representa esto? Líquido, gas, pero aparte de que representa esos dos estados de la materia, la vaporización representa un cambio de estado, porque transita del líquido a gas, a gaseoso. La evaporización, ¿ya? Era muy... habiendo respondido el gráfico, podrían responder todas las preguntas. Ya. Y la última pregunta... Ah, no, son dos. ¿Qué representa el tramo EF? Me devuelvo a mi gráfico. EF. Ya. Representa que hay un aumento de la temperatura, porque acá, aparte, en el DE, aparte de haber un cambio de estado, también representa el punto de ebullición. Recuerden poner eso. Hay un cambio de estado producto del punto de ebullición que pasa de líquido a gas y se transforma en evaporización. ¿Ah? No iba a decir la vaporización del agua. Sí, la vaporización del agua. ¿Ya? Pero el punto de ebullición también es importante que lo mencionen. ¿Ya? Después, dentro del tramo dentro del tramo EF, ¿qué pasa? Y ustedes tienen que poner que hay un aumento de la temperatura, por lo tanto, todo el líquido que estaba en el vaso, producto de la ebullición y del hervor, se transforma en gas. ¿Ya? Por eso es importante que tuvieran esta guía, porque yo sé que a lo mejor les faltó completar las respuestas, ¿ya? Pero tienen que ser respuestas completas. Hay un aumento de la temperatura, hay una constante y cosas así. Pero lo central, la idea central ya la tienen. ¿Ah? Sí, sí se puede poner, pero también tienen igual completar, por ejemplo, el punto de ebullición, si es que corresponde. ¿Ya?
Pero tengo que ver que ustedes entiendan este cambio, el proceso, el aumento de la temperatura, que hagan la relación con todo eso. Porque me llegaron unas tareas, pero yo vi por ahí que todas eran media igual, entonces me di cuenta que no sé si están copiando la respuesta o todos llegaron a la misma conclusión, no lo sé. Después, ¿en qué punto solo suceden cambios de estado? Y ahí también está la respuesta. ¿En qué punto suceden los cambios de estado? En el B, C, en el D, en el... Ya, Ian, en el A, D está bien, pero el otro punto es el DE. En el DE se produce la evaporización. ¿Ya? Este cuadradito rojo que yo puse acá debería estar abajo, pero como no cabía abajo, lo puse ahí. Pero para que no se confundan, los cambios de estado ocurren en el punto B, C y en el punto D, E. ¿Ya? Ya. ¿Todos respondieron hasta acá? ¿Alguna pregunta, chiquillos? ¿Chiquillas? Chiquillos, chiquillas, necesito que me respondan. Ya, sigamos. Ahora, aquí es todo lo contrario, chiquillos. Es al revés. Por eso esta guía, si lo hubieran, se ve como hay muchas preguntas, gráficos, se ve como que harto, pero en realidad es súper fácil. Lo hubieran hecho así, en un segundo. Pero lo bueno es que veo que entendieron bien los estados y los cambios de estado y la temperatura, se ve que lo manejan. Ya, aquí. También tengo un gráfico en donde me ponen acá en la barrita de abajo, ¿qué representa acá? Esta línea de abajo. ¿Qué? A ver, responda. ¿Qué es? El eje de abajo es la temperatura. ¿O el tiempo? El tiempo, bien. Y el eje de arriba es la temperatura. Entonces, lo que me muestran acá es que, al contrario del otro, al tiro empieza con una temperatura que sobrepasa los 100 grados Celsius, ¿cierto? Y el primer vasito, ¿qué le pasa al primer vasito? ¿Cómo está el primer vasito? ¿Cómo empieza? Tiene gas, está en estado gaseoso, ¿cierto? Tiene vapor. Está en estado gaseoso, tiene vapor. Ya. Y después, ¿qué pasa con la temperatura? ¿Sube o baja? No está fácil. Sube. Baja, ¿cierto? Porque la curva, el gráfico que vimos anteriormente era una curva del aumento de la temperatura. Esta curva se llama curva de enfriamiento, por lo tanto, por lógica, uno dice, la temperatura baja, ¿ya? Y acá, ¿qué pasa? Acá, por ejemplo, en el primer cuadro, ¿qué estado de la materia deberían haber respondido? ¿Qué pusieron ustedes? Gaseoso. ¿Cómo? Yo puse gaseoso. Gaseoso, muy bien. Después, ¿qué sigue? Aquí está el punto de ebullición. Gaseoso, ya, está entre líquido gaseoso y el cambio de estado se llama vaporización, evaporización. Ya, entonces ustedes ponen líquido gaseoso y ponen cambio de estado, evaporización. ¿Ya? Y también pongan que esta coincide justo con el punto de ebullición. Después, bajamos el gráfico, sigue bajando la temperatura. Acá, en este tercer vasito. Líquido, muy bien. Líquido. Después acá abajo, Líquido y sólido. líquido. Bien.
Y después, ah, a ver, espérenme un poquito, chiquillos. Ya. Ahí vi la respuesta. Ya, ahora sí. Ya, de aquí, en el punto D, E, ¿qué pasa? Líquido sólido, bien, fusión. Y después, y en el último es sólido, ¿cierto? ¿Todas la tenían correcta? Me ponen sí. Pero a ver, les voy a preguntar, a ver, si hasta ahí la tenían, iniciar encuesta. Tenían, respondan. Ya la Dani no. Ya, ¿quiénes pusieron que no? La Dani y el Ciro. Ya. Me faltan otras por responder, pero no importa. Ya, no importa. Ya. ¿Y los cambios de estado cuáles serían entonces en este gráfico? Ya, pero miren, aquí en los cambios de estado, ¿son los mismos? No. ¿Qué cambio sería entre el B en el tramo BC, que pasa de estado gaseoso a estado líquido? El BC. No, pero ¿cómo se llama el cambio de estado que se produce en el BC? Condensación, bien. Y en el tramo DE, que también se produce un cambio de estado, ¿qué sería? Que sería de líquido a sólido. ¿Cómo se llama? Este tramo, el DE. Porque los cambios de estado se producen en el BC, que es condensación, y en el DE, que es solidificación. ¿Ya? Ya, pero aquí está el mal. Aquí no debería decir evaporización y fusión. Aquí debería decir condensación y solidificación, ¿ya? Arréglenlo ustedes. Ah, no, aquí no lo puedo. Sería condensación y solidificación. Lo voy a anotar acá. BC, condensación, y en el tramo DE, solidificación. Ya. Digamos. Después dice ya, el A todos lo tienen. Después dice, ¿por qué el agua va cambiando de estado? Este es fácil. Porque la temperatura va bajando. Muy bien, porque la temperatura va disminuyendo. Bien. ¿Qué representa el tramo AB?
AB. El estado, el agua en estado gaseoso se transforma a estado líquido, producto de una disminución de la temperatura, ¿cierto? Chiquillos, necesito que participen y respondan. Yo puse la condensación del agua. La condensación del agua. Ya, pero mira, la condensación está en el tramo BC, no en el AB. Acuérdense. Ah, se estaba sonando. ¿Era necesario decir eso, Amaya? Ya. Después, en el tramo, ¿qué representa el tramo BC? De ahí lo que dijo Elian, el tramo BC representa un cambio de estado que pasa de gas a líquido. Y se llama, aquí está más, no se llama vaporización, se llama, ¿cómo se llama? Para los que están atentos a la clase. Tengo 18 personas, pero no están respondiendo a las 18 personas. La condensación. La condensación, bien. Ya. Después, la otra pregunta. ¿Qué representa la E? ¿Qué representa el tramo CD? Y vuelvo a mi gráfico, CD. Entonces yo digo, hay una disminución de la temperatura, por lo tanto, ¿qué? El agua, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa al agua? Acuérdense que el ejemplo de la condensación era cuando uno se bañaba, salía vapor y después el vapor se enfriaba y se convertía en gotitas de agua en el espejo. Y cuando se enfría totalmente se transforma en... Estado líquido. No se evapora. Se evapora, la evaporación está en la escala en donde hay un aumento de la temperatura. Acá la escala, este gráfico es de una disminución de la temperatura. Tipo, se evapora cuando aumenta la temperatura. En el gráfico anterior era, pero acá la temperatura baja, entonces el agüita que estaba calentita, que estaba transformada en gas, se enfrió, se condensó, se transformó. Yo siempre les decía el ejemplo del vidrio de la agüita, de la ducha. Todas esas gotitas que quedaban empañadas en el espejo se convierten en agua. Entonces pasa de un estado gaseoso a líquido. Y aquí en el tercer tramo hay una disminución de la temperatura que pasa completamente a estado líquido. ¿Ya? Porque, fíjense, ya los 100 grados Celsius bajó considerablemente al punto cero. Estado líquido. En el tramo CD en estado líquido por una disminución considerable de la temperatura, de 100 grados Celsius a 0. ¿Ya? Y después la pregunta del tramo DE, retrocedo, el DE, ¿qué hay aquí? Chiquillos, queda poco tiempo. La respuesta C, ya bueno, ya te la respondí. Chiquillos, ¿qué pasa en el tramo DE? Chiquillos, chiquillas, ¿qué pasa en el tramo DE? En el tramo DE está el cambio de estado solidificación. Bien. ¿Qué pasa de los estados ¿Qué pasa sólidos? de líquido a De líquido a sólido. Sí. Se me olvidó. Bien. ¿Ya? Y acá, ¿qué representa el EF? Que es el último. No, fusión, Dani, fusiones de la otra escala. El EF, hay una disminución ya o sea, bajo el grado 0, y aquí el agua se congela completamente, ¿cierto? Pero acuérdense que la solidificación estaba en el tramo de E. ¿Ya? En el último tramo ya está completamente sólido, se convirtió en hielo. El cambio era en el anterior.
Entonces en el punto EF ya está el agua completamente congelada. Entonces aquí la última pregunta dice, ¿qué sucede con las partículas de agua a medida que pasa el tiempo en la curva del enfriamiento? Y esta pregunta hace alusión al modelo corpuscular que yo les puse la otra vez, que era de las partículas que tenían, cómo se iban moviendo las partículas del agua. Acuérdense que cuando estaban en estado de fusión, las partículas estaban como amigas, todas. ¿Se acuerdan? Le di ese ejemplo. Estaban todas juntas, como la palabra lo dice, solidificadas, así, unidas. Después que empieza a cambiar de estado a un estado líquido, ¿cómo están las partículas? Esas partículas de agüita, ¿siguen juntas o les pasa algo? ¿Siguen más unidos, se separan o qué pasa? Se alejan un poco, bien. Se alejan, chiquillos. El estado donde las partículas están más pegadas es en el estado sólido. Están todas juntas, por eso es sólido. ¿Ya? Porque están todas las partículas unidas. Después, cuando cambia de estado a estado líquido, se dispersan un poco, ¿cierto? Están como ahí más o menos entre separadas y alejadas. Y en estado gaseoso, ahí están todas separadas. Entonces, la respuesta es, ¿qué sucede con las partículas de agua a medida que pasa el tiempo? En la curva del enfriamiento, que pasan a estar dispersas porque están en estado gaseoso, pasan a unirse. Ya pasan a estar dispersas en el estado gaseoso, después un poquito más unidas en el estado líquido y ya todas juntas en el estado sólido. ¿Se entiende? Chiquillos, chiquillas. Y entonces, eso pasa con las partículas, ¿ya? Que estaban dispersas porque estaban en estado gaseoso y se van uniendo porque van cambiando de estado a un estado sólido. Y en el estado sólido ustedes saben que las partículas están todas unidas. Eso es la guía, eso es todo, chiquillos. ¿Hay alguna duda? Profe, me queda alguna duda con una pregunta, háganla ahora. Ya. Acuérdense, esta semana es para que se pongan al día con las tareas que tienen pendientes de ciencias, ¿ya? Y la segunda semana, la otra, chiquillos, yo voy a hacer una clase por Meet para hacer el quizzes, ¿ya? Y que va con nota, para que estudien. Y esto le va a servir también para repasar para la prueba que viene en diciembre. Así que eso, ¿les quedó claro, chiquillos? Era súper fácil la guía. Ya, espero su guía entonces. Y si siguen con dudas, bueno, me preguntan por interno. ¿Cuándo puedo hablar? ¿En persona? ¿O porque me puedo hablar siempre? Solo que hoy día... Ah, ya. Mira, tengo clase hasta las 2. Tendría que ser después de las 2. Después voy a almorzar, como a las 4 yo creo. ¿Que me puede llamar? Ya. Sí, Ciro, yo siempre envío las guías por el grupo. Pero te las voy a mandar. No sé cuáles te faltan, pero me dices por internos cuáles te faltan. ¿Ya? Así que eso, chiquillos, si tienen dudas, me preguntan por interno también. Pero pregunten, porque me dicen ya y después no me preguntan y la tienen mala. Ya. Una semana, cuídense mucho. Pueden salir nomás, porque ahora yo tengo con el otro curso. Chao, que estén bien.